Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a tener un debate sobre el tema de la sola fe o fe más obras. Y tenemos en esta noche como participantes de este debate a el teólogo Óscar Oseguera y a nuestro hermano Marcelo Oxandamburu. Vamos a comenzar por los invitados. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, estamos bien. Aquí estamos ya listos para debatir. Perfecto. Marcelo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. Igualmente, Rodrigo, gracias. Bien, estamos bien, gracias a Dios. Un saludo para ti, para Óscar, por haberme invitado, a ti por prestarnos el canal y bueno, a toda la audiencia que nos vaya a ver en vivo ahora y los que nos verán en diferido también y por los diferentes canales que se va a retransmitir. Gracias. Así es. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se encuentran en este momento conectados a este debate. Y bueno, tengo que presentar el formato que consiste en 1 minuto de presentación, el cual ya se realizó. Luego pasaremos a una pregunta, la cual tiene 1 minuto para preguntar cada uno, 3 minutos para responder y 2 minutos para refutar. Luego de eso, pasamos a 15 minutos de exposición, 10 de refutación, 5 de contrarrefutación y 5 de conclusiones, terminando con 1 minuto de despedida. Bueno, ok. Entonces, ¿quién de los dos va a comenzar en este debate? ¿Óscar? Sí, así es yo. Bueno, Óscar, puedes formular tu pregunta a Marcelo. Sí, mi pregunta es la siguiente. Ustedes hacen una diferenciación entre lo que son las obras de misericordia y las obras de la ley. ¿Me podrías mencionar alguna obra de misericordia que no se encuentre dentro de la ley? Bueno, es difícil porque en el pueblo de Israel también está obligado a practicar obras de misericordia. Lo que pasa es que la diferencia, cuando hablamos de obras de misericordia, nos referimos ya al cristianismo, a los que Jesús nos mandó. En cambio, cuando hablamos de obras de la ley, estamos hablando ya de Antiguo Testamento, Antigua Alianza. Si bien las obras de caridad son igual, puede que haya alguna que otra que no esté, pero cuando hablamos de obras de la ley nos referimos a Antigua Alianza. Nosotros no pertenecemos a esa alianza, nosotros pertenecemos a la nueva. Después las obras de caridad son siempre iguales, eso no cambia, digamos, pero siempre, tanto el pueblo de Dios siempre estuvo obligado a practicar obras de misericordia. Bueno, te sobraron 47 segundos y la próxima vez te voy a solicitar que primero aguardes la señal de inicio. Ok, sí. Bueno, ok. ¿Tienes algo más que agregar dentro de esos 48 segundos? No. No, perfecto. Entonces, Óscar, cuando yo te dé la señal, harás tu contrarrefutación. Alexa, coloca un contador de 2 minutos. 2 minutos. Empieza. Adelante. Ahora. ¿Ya? Ok. Bueno, vemos que claramente no pudo responder y no me pudo dar ninguna obra de caridad que no se encuentre dentro, obra de misericordia más bien, que no se encuentre dentro de la ley. ¿Por qué? Porque todo eso se encontraba también dentro de la ley.
y podemos ver de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que la palabra de Dios menciona que debes llamar al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. También vemos en Levítico 19, 18, que habla sobre las obras también de misericordia que ustedes mencionan, porque ahí también podemos ver que claramente dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vemos en la escritura eh, que dice que la ley, que amará, que toda la ley se cumple en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, toda obra que se realiza en estos momentos que ustedes las llaman o las mencionan como obras de misericordia, pues eso ya se encontraba también dentro de la ley. Ahora, yo no estoy diciendo que estamos dentro de la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya fue abolida, pero vemos que las obras pues se siguen practicando, y a lo largo de este debate pues voy a explicar qué es lo que yo pienso sobre eso. Entonces, hasta aquí con mi tiempo. ¿No tienes micrófono? Te sobraron 17 segundos. Bueno. Alexa, cancela el contador. Timer 2 minutos cancelado. Bueno, pasamos ahora con la pregunta de Marcelo. Sí. Bueno, comienzo. Sí, adelante. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la fe que Dios quiere que practiquemos? ¿La fe viva o la fe muerta? Esa es mi pregunta. Bueno, cuando yo te indique, Oscar, entonces tendrás 3 minutos para contestar. Alexa, coloca un contador de 3 minutos. Buenas noches, Rodrigo. 3 minutos. Adelante. Empieza ahora. Ok, vemos, bueno, tu pregunta surge desde una base pues no correcta, porque yo no creo en una fe muerta, yo creo en una fe viva, ¿ok? Nosotros creemos que la persona, el creyente, es justificado en el momento de que él cree. Es una justificación posicional. En el momento que tú crees, tú eres justificado. Ahora, este creyente, a lo largo de su vida, tiene que realizar o la fe produce buenas obras, más bien dicho, pero esas obras no lo justifican porque él ya ha sido justificado. Yo pienso que muchas veces se confunde la justificación y la santificación, porque nosotros no nos desligamos o negamos la santificación. La santificación es algo progresivo, algo que ocurre interiormente dentro del creyente a lo largo de toda su vida, hasta que él se encuentre con el Señor. Ok, entonces, contestando tu pregunta, nuestra fe es una fe viva. ¿Por qué? Porque creemos que la fe debe de producir obras, no para ser justificado, sino porque ya es justificado, y porque esa fe, ese creyente, ha creído genuinamente en lo que pues Cristo ha hecho por él en la cruz del Calvario. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar con mi respuesta. Ok, te sobró 1 minuto 20 segundos. ¿Seguro que no quieres agregar nada? Ok. Alexa, cancela el contador. Timer 3 minutos cancelado. Ahora, Marcelo va a tener 2 minutos para hacer su contrarrespuesta. Alexa, coloca un contador de 2 minutos. Alexa, coloca un contador de 2 minutos. 2 minutos. Empieza ahora. Adelante. Gracias, Rodrigo. Bueno, es irónico lo que dice el hermano Oscar, porque él dice que no cree en la fe muerta, pero viene a defender la postura de la fe muerta. Santiago, el capítulo 2 de Santiago nos dice lo siguiente, del 14 al 26. Lo vamos a leer entre algunos versículos de por medio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, acá que nos está diciendo que las obras van conjuntamente con la fe, y es la forma en que demostramos nuestra fe. La fe muerta es una fe sin obras, que es la postura que el hermano viene a defender. Primero dice que no cree, pero es la postura que viene a defender. La sola fe, o sea, fe sin obras. Yo vengo a defender la postura de la fe más las obras. Si él dice que hay que practicar las obras, bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de lo mismo. Así que bueno, esa es mi contrarrespuesta. Bueno, Marcelo, te sobraron 4 segundos y suena. Muy bien. Ya cancelamos el contador y ahora pasamos a los 15 minutos de exposición que va a tener cada uno de nuestros contendientes. Pero antes de eso voy a saludar al público que hoy nos está acompañando. Helen, Gonzalo, Jóvenes Santos, soy el y el mal, me imagino que es el bien y el mal, o si no el bien mal. Mentiras, bienvenido, quien sea que seas. Ginibet Peraza, bienvenida. Y Adelfo Neo, un abrazo, hermano, bienvenidos todos, espero que tomen sus apuntes. Y entonces, bueno, yo voy a desaparecer de pantalla, pero voy a estar aquí pendiente para que pongan su atención sobre los argumentos de los dos expositores. Entonces, Oscar, ¿tú estás listo? Bueno. Sí, estamos listos. Ok. Alexa, coloca un contador de 15 minutos. 15 minutos. Empieza ahora. Ok, primeramente quiero aclarar que nosotros creemos que la justificación ocurre en el momento que el creyente cree, en el momento que él acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. En ese momento él ya es justificado. Y para eso les voy a presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos Génesis capítulo 15, versículo 6, que habla sobre Abraham y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Otro ejemplo también se encuentra en Habacuc capítulo 2, versículo 4, que dice aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces esta justificación no es algo nuevo del Nuevo Testamento, sino que fue ya revelado en el Antiguo Testamento, donde el ser humano, el creyente, iba a ser justificado en el momento que él iba a creer. Ahora, vemos claramente que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado y no después, ¿ok? Y eso lo explica claramente el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Y ahí ustedes pues ya podrán profundizar un poco más sobre este tema y también pueden ir ahí a Habacuc y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando. Ahora, esta justificación es inmediata y posicional. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? En el momento que un creyente, que una persona, perdón, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento esa persona es justificada delante de Dios. Y eso lo menciona Juan capítulo 3, versículo 16. No hay vueltas, no, la palabra de Dios hasta aquí, hasta donde vamos analizando estos textos, no podemos ver que las obras estén implicadas para la justificación.
Punto número 3, la justificación es un acto completo. Justificados, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, dice claramente que el ser humano es justificado por la fe, ¿ok? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo el desarrollo de las ideas, podemos ver claramente que la justificación es solamente por la fe y no por las obras, como pues algunos creen y enseñan. Ahora, esta justificación está solamente condicionada a la fe y no a las obras. Romanos capítulo 5, versículo 1, también lo podemos encontrar ahí mismo. ¿Ok? ¿Qué necesito yo tener? ¿Qué necesito yo hacer para ser justificado delante de Dios? Necesito creer. Es decir, la fe es la condición para que usted sea justificado delante de Dios. En el momento que usted cree, en ese momento usted ya es hecho justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo le es imputada a usted y de esa forma usted ya es declarado justo delante de Dios. Ahora, esta justificación no se puede comprar, no se puede ganar con obras. Es un regalo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, dice la escritura, no es mío, no es de Pedro, no es de Pablo, no es de Tomás, no es de fulano, no es de sutano, es de Dios, es un don, es un regalo de Dios, ¿ok? Así es de que no se puede decir que tú puedes obtener, como había dicho, no puedes creer que estás siendo justificado continuamente cuando tú haces buenas obras, porque veamos, pongamos esto sobre la mesa, tú puedes hacer una buena obra un día, pero mañana vas a hacer 3 o 4 malas obras. Si tú eres justificado, si tú crees que tú estás siendo justificado continuamente con las obras, pues tú estás completamente equivocado, porque van a ser más las malas obras que tú vas a realizar que las buenas obras que tú vas a hacer. Ahora, esto es algo de Dios, eso es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Sin las obras de la ley. Entonces, aquí vemos claramente estos dos pasajes que hablan de que el ser humano es justificado cuando cree. Ahora, esta justificación viene de Dios. Tú no obras para tú ser justificado. Tú obras porque ya has sido justificado, pero no para ser justificado, sino para obedecer a Dios. Ahora, esta justificación, este regalo, esto que hace Dios es para todo el mundo. Cualquier persona que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, pues pasa de muerte a vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno, vino a todos los hombres. Bueno, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces vemos que la justificación de vida se le imputa al ser humano en el momento de que él cree. Por lo tanto, no es algo que nosotros podemos obtener, no es algo que nosotros podemos comprar, no es una extensión, ¿ok? Tú crees, aceptas a Cristo, en ese momento usted ya es justificado.
Ahora, mi oponente podrá decir que mi oponente podrá decir que yo creo en obras muertas, pero eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros no enseñamos eso. Nosotros creemos que después que el creyente ha sido que el ser humano ha sido justificado, a partir de ahí él tiene que hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque esa justificación produce arrepentimiento y produce obediencia en las personas. Y de esa forma podemos decir que tienen que hacer buenas obras, no para ser justificados, sino para demostrar, bueno, no demostrar, sino es una evidencia de que esa persona pues tiene a Dios en su corazón y se ha arrepentido de todos sus pecados. ¿Okay? Entonces, no creemos en una fe muerta. Ahora, segundo punto, mi oponente podrá decir que Santiago refuta esta justificación solamente por la fe, porque él habla de fe más obras, pero eso es completamente, ese es un error. Eso es no entender la carta de Santiago. ¿Por qué? Porque primeramente Santiago le estaba escribiendo a un grupo de personas que ya eran creyentes y había un problema dentro de la iglesia. ¿Y cuál era ese problema? Que ellos estaban haciendo acepción de personas. Y el apóstol Pablo los amonesta y les dice, ¿sabes qué? Lo que ustedes están haciendo no está bien, ¿ok? Esa fe que ustedes tienen está muerta. Esa fe no va, esa fe no es la fe bíblica. ¿Por qué? Porque Santiago entendía que un verdadero creyente tenía que tener buenos frutos. ¿Ok? Como dice el apóstol Pablo, pecaremos deliberadamente porque ya estamos en la gracia. Claro que no. El apóstol Pablo también enseñaba eso. Enseñaba la justificación posicional, pero también decía que el creyente, después de ya haber sido justificado, tenía que, pues, tener buenos frutos. También vemos que el Señor decía que por sus frutos los conoceréis. Entonces, es un mandato. Nosotros tenemos que ser obedientes y, pues, no vivir una vida doble. Entonces, ahora hay más cosas. Por ejemplo, ninguna obra, también mi oponente puede decir que las obras de misericordia no se encuentran dentro de la ley, pero eso no es cierto. Vemos claramente que la ley decía que nosotros teníamos que amar a Dios sobre todas las cosas, teníamos que amar a nuestro prójimo, teníamos que querer a la viuda, tenemos que querer al huérfano. Aunque muchos de los rituales fueron abolidos, otras cosas no fueron abolidas, ¿ok? Porque el mismo Señor decía que todo esto, toda la ley, se cumplía en 2 mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, ahí también es un error pensar de esa forma. Entonces, vemos en esta exposición explicado claramente que el ser humano es justificado en el momento que él cree, en el momento que él se arrepiente, en ese momento él es justificado delante de Dios. Y puse 2 ejemplos claros. Puse a Abraham, que fue justificado antes de obrar, antes de la circuncisión, y también les mostré otro ejemplo de Habacuc, que habla también de la justificación, que era solamente por la fe. Ahora, también desarrollé mi tesis en algunos textos de Romanos y Efesios donde hablan de la justificación, de cómo el ser humano es justificado por la fe en el momento que él cree, ¿ok? Es un regalo de Dios. Dios es el que hace, Dios es el que justifica. Nosotros no podemos creer que nosotros podemos cooperar con esa justificación de vida, porque si no, pues estamos
contradiciendo la palabra del Señor. Ahora, también expliqué que las personas tienen que, los creyentes, el creyente tiene que producir buenos frutos, pero estos frutos no lo van a justificar. ¿Por qué? Porque esa justificación ya ocurrió inicialmente. ¿Ok? Ahora, ese creyente, esa persona que ha nacido de nuevo, tiene que producir buenos frutos. Y ya eso se evidencia en su vida, en su trabajo, con su familia, ¿ok? Donde quiera que él ande. Entonces no creemos en una fe muerta. Ahora, la justificación, para ir concluyendo, la justificación es un acto completo. Ocurre en el principio de la conversión del creyente. En ese momento, ahí. No vas a esperar más. No vas a esperar 2 semanas a que hagas 10 obras, 15 obras, 14 obras. No. En ese momento, ahí comienza todo. En ese momento dice la palabra de Dios que él ya es hecho hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo, si no me equivoco, 13 o 14. Ahí dice la palabra de Dios. No vamos a esperar más. ¿Ok? Entonces, claramente expuesto que la justificación es solamente por la fe y no por las obras. ¿Por qué? Porque de esa forma le estamos dando la gloria a Dios y porque así es como lo dice la Escritura. Y no podemos quitarle y no podemos ponerle de más. Tenemos que creer a lo que ya está escrito. Tenemos que creer lo que dice el texto. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar con mi tiempo. Te faltan 17 segundos. Ahí lo voy a dejar, no importa. Ok. Alexa, para el contador. Timer 15 minutos cancelado. Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar con Marcelo. Marcelo, enciende tu micrófono, por favor. Muy bien. Saludos a Giniver, a Miguel, a Arnold Portillo, a Helen, y bueno, todos aquellos, Rodrigo Guerrero, todos aquellos que estén conectados, Yuranicita, por ahí vi a Gonzalito, bueno, un abrazo a Delfoneo, Jóvenes Santos, hasta Costa Rica, Helen, bueno, un abrazo. Bueno, entonces vamos a seguir con los 15 minutos de Marcelo. Marcelo, ¿estás listo? Sí, Rodrigo, cuando tú digas. Avísame 2 minutos antes, por favor. Correcto. Alexa, coloca un contador de 15 minutos. 15 minutos. Empieza ahora. Adelante. Gracias, Rodrigo. Bueno, nosotros, la Iglesia Católica, primero hay que aclarar que por supuesto que cree en la justificación por la fe. El problema radica en que no es solamente por la fe. Nosotros no creemos que uno se vaya a salvar o por la sola fe o por las solas obras. Nosotros creemos que son necesarios los dos. ¿Por qué lo creemos? Porque todo el Nuevo Testamento lo dice, inclusive ya para el pueblo de Israel también era así, como ya lo vamos a leer. Y es muy importante las obras porque nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces, si no tenemos obras de calidad, obras hechas con amor, no vamos a llegar a ningún lado. Yo voy a leer varias citas, acá voy a tratar de ser rápido porque es bastante lo que tengo. Mateo 5:16 dice: brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sirven para glorificar a Dios, no para glorificarse uno solo. Romanos 2, versículos 5 y 6. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. 1 de Juan 3:18.
Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y según la verdad. 1 Corintios 3:13. La obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Apocalipsis 20:12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Según de Timoteo 4:14. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Hechos 26:20. Por el contrario, dirigiéndome primero a los habitantes de Damasco, luego a los de Jerusalén y de todo el país de Judea, y finalmente a los paganos, les prediqué que era necesario arrepentirse y convertirse a Dios, manifestando su conversión con obras. Manifestando su conversión con obras. 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras de verdad. Nosotros no vamos a ser juzgados por la fe que tengamos, sino por nuestras obras. San Pablo nos habla que hay que hacer atletas de Dios. 1 Corintios 8, del 23 al 27, dice, y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues yo corro, no como a la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes al vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. O sea, él mismo practica ahora y si no vaya a ser que después de haberle predicado el evangelio a ustedes, yo me quede afuera. Romanos 15:18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. 1 Pedro 1:17. Y ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer la acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, vivan en el temor mientras estén de paso en este mundo. 2 Corintios 5:10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. O sea, como verán, acá nadie se ha salvado todavía. Acá, hasta el día del juicio no se va a saber quién se salva. Eso de que creo en el Señor y ya me salvé, ya se salva, no, Señor. Acá hasta el día del juicio no se sabe quién se salva. Lo estoy leyendo. Apocalipsis 2:23. Y haré morir a sus hijas, y así sabrán todas las iglesias que yo conozco íntimamente los sentimientos y las intenciones. Y yo retribuiré a cada uno según sus obras. Apocalipsis 14:3. Luego escuché una voz que me ordenaba desde el cielo. Escribe, felices los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, de ahora en adelante ellos pueden descansar de sus fatigas porque sus obras lo acompañan. Apocalipsis 22:12. Pronto regresaré trayendo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Esta yo la leí. 1 Corintios 13, versículo 1, 2, 3 y 4. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud, ojo, escuchen esto, aunque tengan plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Versículo 8, la caridad no acaba nunca, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Versículo 13, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero el mayor de todas ellas es la caridad. Obra de caridad estamos hablando, ¿no? Más importante que la fe, nos dice. Bueno, Santiago, yo lo leí, dice, lo vamos a leer un poco más completo porque recién leí una parte.
Santiago capítulo 2, del 14 en adelante. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Porque ahí es cierto, Santiago le está reclamando a los miembros de la iglesia que eran bautizados que estaban practicando protestantismo. Entonces le dice, no, hermano, no es fe sola, no es sola fe, eso no existe. Jesús nunca nos enseñó eso. Entonces, versículo 15. ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les dan lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras, yo en cambio, por medio de las obras, te mostraré mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? Eso para todos los que no creen en la fe con obras. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Por qué fue justificado Abraham? Por las obras. ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Las obras perfeccionan la fe. Acá nos está diciendo Santiago en el versículo 22 del capítulo 2. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y fue llamado amigo de Dios. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Más claro que el agua, no sé. De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin obras. Ahora, vayamos a lo que dijo Jesús, Mateo 25, del 31 al 46. Bueno, bastante. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel, y me visitaste, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, en verdad os digo, que cuando hiciste eso a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Porque tuve hambre a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Estos dirán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero, o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá, en verdad os digo que cuando dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también dejaste de hacerlo conmigo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los que van al cielo? Los que practican las obras de misericordia. ¿Quiénes son los que se van a condenar? Los que no la practican. Y ya Santiago, en el capítulo 2, dejó bien claro que las obras de caridad son las que perfeccionan la fe, que no es por fe sola. Vamos a seguir leyendo. Gálatas 5, versículo 6. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad.
Primera Tesalonicenses 5:8. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar a aquel. O sea, justicia, misericordia y fe. Entonces, como vemos en todos los casos, siempre la fe va acompañada de las obras de misericordia. Jesús nos dice la necesidad imperiosa de practicar eso. Santiago nos dice que la fe, si no tiene esas obras, no sirve, no es nada, es una fe muerta. Porque la fe, ¿cómo que dice acá? Y nos da el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe, por las obras. Porque dice... 2 minutos. Bueno, ¿quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Entonces, las obras lo que hacen, perfeccionan la fe, hermano. Por eso no la podés separar. No podés decir que, sí, yo puedo hacer obras, pero la hago porque está bien, nada más, o porque tengo que mostrar que el árbol en el que estoy es el que da buenos frutos. Entonces, no es así. No es así, porque vos si lo haces de esa forma, entonces en el prójimo no estás viendo a Cristo, no lo estás haciendo por Cristo, lo estás haciendo para querer mostrar que tu arbolito es el bueno, el que da buenos frutos, nada más. Y no es así. Dios sondea los corazones y nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. A ver si me queda algo, déjame ver. No, bueno, porque el otro lo guardo para la refutación. A ver, alguna cita que quieran. Bueno, no, creo que no. A ver. Bueno, no, pero ya no llega. No, iba a leer algo de patrística, pero ya no llega. Bueno, no, sí, concluyo acá, Rodrigo. Alexa, cancela el contador. Timer 15 minutos cancelado. Bueno. Entonces ahora pasamos a la segunda parte, que es la refutación, que consiste en 10 minutos por parte de cada uno. Antes de iniciar, entonces saludos a otras, a Miguel, a María Esperanza, a Sergio Cobian, que se han unido a la transmisión. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a los que todavía se han mantenido desde el comienzo. Y pasamos entonces al turno del teólogo Óscar Oseguera. Óscar, ¿tú estás listo? ¿Ya estamos listos? Sí. Ok. Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza ahora. Adelante. Ok, bueno. Él habló de las obras. A lo largo de toda su exposición enfatizó mucho en las obras. Y yo desde un principio, pues desde la pregunta yo hablé sobre las obras y le di una explicación de lo que son las obras para nosotros. Nosotros no negamos las obras, pero el debate no es si debemos de hacer obras, sino cuál es el debate, si somos justificados por la fe o si es por fe más obras. Ese es el tema. Ahora nosotros creemos que somos justificados por la fe, pero esa fe que nosotros tenemos va a producir buenas obras, y por eso yo te dije, yo no creo en una fe muerta, y lo repetí muchas veces en mi exposición, ¿ok? Muchas veces lo repetí. Ahora, tú dijiste que yo vengo a defender una fe muerta, siendo que yo te expliqué
varias veces en mi exposición, en la pregunta, en mi respuesta a la pregunta, que yo no venía a defender una fe muerta, porque nosotros creemos que el creyente, que el que ha nacido de nuevo, que el que se ha arrepentido de sus pecados, necesariamente tiene que producir buenas obras, pero no para ser justificado, sino porque ya ha sido justificado en el momento que él creyó. Eso es lo que yo vengo aquí a defender. Yo no vengo a defender obras muertas, yo no vengo a defender que no se deben de hacer obras. No. Te vengo a presentar la justificación. La justificación es inicial cuando tú crees. Ahora, esa fe tiene que producir buenas obras. ¿Qué más mencionaste? Bueno, dices que nosotros vamos a ser juzgados según nuestras obras, pues. ¿Y eso qué tiene que ver con la justificación? La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser que somos justificados. Y te leí varias veces. Bueno, voy a leerte nuevamente aquí. Por ejemplo, Abraham fue justificado por la fe en el momento que creyó. Ahora, esa fe de Abraham produjo buenas obras, pero él ya había sido justificado delante de Dios. Habacuc también hablaba de esa justificación. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces tú viniste a atacar algo que yo no creo. ¿Ok? Porque yo sí creo que el creyente tiene que producir buenas obras. Mencionaste también las obras de caridad. Yo no niego eso tampoco. El creyente genuino tiene que producir buenos frutos y tiene que hacer obras, pero no para ser justificado, sino porque ya ha sido justificado. Y una persona genuina, un hijo de Dios, tiene que producir esos frutos, porque el Señor mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son esos frutos? Sus obras son esos frutos. Pero esas personas que hacen esas obras ya han sido justificadas delante de Dios. Eso es lo que dice. Eso es lo que yo vengo aquí a exponer. Ahora voy a hablar un poco más sobre lo que dijo, por ejemplo, Clemente de Roma, del año 33 al 99. Dice, somos justificados por la fe, no por nuestras propias acciones, ni por nuestras propias acciones de justicia. Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, también declaró en su homilia sobre la epístola de los Romanos, si la justificación viene por la fe, entonces es evidente que no viene por las obras de la ley. Homilia 7 sobre Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ambrosio de Milán también habló de esto, del año, en su obra sobre la fe, afirmó, la fe sola justifica, pero la fe no está sola, sino fe obra por amor. ¿Ok? Ahora, esa fe, como ya te mencioné, tiene que producir buenos frutos. Y vemos claramente con estos hombres que te mencioné, de estos hombres también hablaron sobre la justificación solamente por la fe. Porque muchos podrán decir, y muchos han dicho que nosotros creemos en un concepto nuevo, en algo completamente nuevo, y que los padres de la iglesia no han creído esto, y que los padres apostólicos no han creído esto, pero vemos claramente con estos datos que te estoy presentando en esta noche, que ciertas personas, hermanos, a lo largo de la historia han creído en la justificación solamente por la fe. Vemos claramente que no es algo nuevo. ¿Ok? Primeramente te mostré en el Antiguo Testamento la justificación. Te mostré también la justificación en el Nuevo Testamento. Y ahora te estoy mostrando en la historia la justificación. ¿Ok? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento e historia. De esa forma yo te estoy probando claramente que los creyentes a lo largo de la historia han creído en esta doctrina y que no es un invento nuevo. Lo que sí es algo nuevo es en una justificación más fe
fe más obras. Eso sí es algo nuevo. Y eso no lo enseñó el apóstol Pablo. Eso no lo enseñó el apóstol Pablo. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Ok? Porque tú también mencionaste a Santiago, y vemos que Santiago habla de una fe viva. Pues es algo que yo también, de lo cual yo te he estado hablando, de una fe viva. Yo también creo como Santiago. La fe tiene que producir buenos frutos, y la fe muerta no te va a justificar. ¿Ok? Porque un creyente podrá decir, bueno, yo ya soy salvo, pero yo no voy a obedecer a Dios. Eso es contradictorio, porque un discípulo, un verdadero creyente, tiene que obedecer al Señor, y esa obediencia pues se va a mirar en sus acciones, en su vida, en lo que él hace. ¿Ok? Ya sea que ayude a su prójimo, ya sea que ayude a un huérfano, a la viuda, etcétera, cualquier obra que él realice, ahí se va a evidenciar si ese hombre, si ese hermano es un verdadero creyente o no lo es, o si es un falso creyente. ¿Ok? Entonces vemos claramente que esta justificación es posicional. Yo aquí vengo hablando de lo que es la justificación, pero mi oponente se la pasó hablando de las obras, que la fe no puede estar muerta, y que el hombre tiene que el creyente tiene que hacer buenas obras y obras de caridad y ayudar al prójimo. Sí, yo todo eso lo creo, y te lo expliqué desde un principio para que no te centraras en eso y me mostraras a mí que la justificación, que el creyente que el ser humano no es justificado cuando él cree. Tú tenías que demostrar la justificación progresiva. Eso era lo que tú tenías que hacer. Pero yo sí, pero no lo hiciste. Me mostraste que las obras, ok, pero que la fe produce obras, pero eso yo también lo creo. Pero ese creyente ya ha sido justificado delante de Dios. Por lo tanto, yo sí he probado mi punto, ok. Yo sí he probado mi punto. A ver, vamos a ver qué tengo más aquí, porque creo que ya hablé. Como te mencioné, la justificación debe de llevar a buenas obras. Santiago 2:24, también Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18, Gálatas 5:13 al 16, Santiago 2, del 14 al 26. No es por obras, Romanos 3:20, Romanos 4:20, Gálatas 2:16, Gálatas 2:21, Gálatas 2:24. Por lo tanto, creo que he sido bastante claro. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es algo que tú puedes. La salvación, la justificación no se puede comprar, es un regalo de Dios, es algo que Dios hace en ti en el momento que tú crees. ¿Ok? Entonces hasta ahí lo voy a dejar para no pasarme. Adelante, moderador, con el tiempo. Listo. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, se cumplió el tiempo justo ahora. Pasamos ahora a los 10 minutos de refutación de Marcelo. Marcelo, ¿estás listo? Enciende tu micrófono, por favor. Estoy listo. Saludos a Candelaria Salmerón. También está conectada a esta hora en el debate. Y bueno, ay, Helencita. Ok, entonces, Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza Adelante. ahora. Bueno, gracias, hermano. Bueno, a ver, en la exposición el hermano leyó Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice así: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Versículo 8,
Versículo 9. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Claro. Pero le faltó leer el versículo 10, que dice así: en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. ¿Mm? Entonces, esa parte no la leí yo. Entonces, fuimos creados para buenas obras. Él dice que somos justificados por la fe. Sí, es cierto, somos justificados por la fe, pero no solamente por la fe con obras, la fe viva, la que él dice que cree, porque en ninguna parte dice la Biblia que la fe produce buenas obras, produce, entonces, eso quisiera que me lo mostrara dónde dice eso. Además, yo le leí en Santiago, capítulo 2, que dice, el versículo 20, se lo leí varias veces y lo voy a volver a leer para que le preste atención a lo que digo. Dice: ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la justificación que consiguieron fue por las obras, porque las obras perfeccionan la fe. No lo hizo solamente por la fe. Versículo 23, y alcanzó pleno cumplimiento en la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y se le consideró como justa y se le llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente, o sea, por ambas cosas. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerle marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Él dice que cree lo mismo, pero sin embargo, a la hora de la justificación, él la separa. Dice que somos justificados solamente por la fe. La Biblia no dice eso. Acá yo le estoy mostrando que dice que no es solamente por la fe, sino por la fe más las obras. Que Abraham fue justificado por la fe y por las obras. Y que gracias a las obras alcanza su perfección. Entonces, no sé cómo lo entiende él esto, porque acá el apóstol Santiago es bien claro con eso. No sé. Es más, ya San Pablo nos dijo en otras citas que leí antes, que... A ver, los voy a leer. Lo voy a volver a leer. Déjame que les encuentre. ¿Dónde lo tengo? ¿Cuánto va? Acá en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 4. Dice, mirá la importancia. Dice: aunque hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Versículo 8. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, pero la caridad no acaba, la caridad trasciende. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la caridad, las obras, no solo que va con la fe, sino que es algo que no es que decir, bueno, yo tuve fe, ya me justifique, y bueno, y ahora, si tengo ganas, hago alguna obra porque está bien hacerla y nada más, pero total yo ya estoy justificado, ¿no? Eso no se acaba, tenés que seguir, porque una cosa es decir que estamos justificados y otra cosa es después alcanzar la salvación. Este justificado no te hace ya salvo, no significa que vos ya te salvaste. Esto es un proceso de toda la vida, donde vos tenés que ir sumando acá para que cuando llegues al juicio
en la balanza pesen tus cosas. Entonces, no te sirve de nada ser justificado, aun si fuera por la sola fe, aun si fuera así, no te sirve de nada si no va acompañado de obras. Pero las obras lo que hacen, como dice Santiago, la perfeccionan en la fe. Nosotros no negamos que somos justificados por la fe, pero nosotros creemos que somos justificados por una fe viva, una fe con obras, no una fe sola. No es que la obra viene de después, no, van juntas. El apóstol Santiago es bien claro. Así que bueno, no sé cómo podemos dejarlo más claro que eso. De hecho, en la cita que él da, en la cita de Efesios 2:8, el versículo 9, él lee el 8 y el 9, y en el 10 nos dice que esas obras las dispuso Dios de antemano para que las hagamos. Entonces, eso va todo. Eso va la fe y la obra no la podés separar. No podés decir que sos justificados solamente por la fe. Eso no dice la palabra de Dios. No dice solamente por la fe, y la obra, bueno, sí, la hacemos porque está bien, hay que hacerla. No dice solamente por la fe. Y no dice que, eso lo escribió Martín Lutero cuando la tradujo la Biblia. Él puso solo por la fe. Pero originalmente eso no lo dice. Y tampoco dice que la fe produzca o te haga hacer buenas obras. Un ateo puede hacer buenas obras también, ¿y qué? Y no tiene fe. Y yo conozco gente así. Entonces, la que sirve es las obras hechas con la fe. Cuando uno cree en el Señor y hace eso para perfeccionar su fe. Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Pues si yo te digo, a ver, muéstrame tu fe, Oscar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mover montaña para mostrarme tu fe? No. Tenés que hacer obras para mostrarme tu fe. Y nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, que van a ir acompañadas de la fe, porque la obra sola tampoco haces nada con eso. 2 minutos. Bueno, gracias. Después que dice, ¿qué más dijo? 1 Corintios 30 mencionó. Bueno, pero básicamente, acá la disputa es si somos justificados solamente por la fe o la fe con obras. Lo que nosotros le llamamos una fe viva. Y es una fe con obras, porque, a ver, acá estoy viendo algo de patrística. La fe sola no, tanto la fe sola como la obra sola es muerta. Y Santiago lo deja bien claro. Déjame ver si encuentro algo de patrística. Acá cuánto tengo. Bueno, a ver. Bueno, no, esto que tengo. Bueno. Sí, pero no carta. Bueno, no. Bueno, no, ya lo dejo acá. Bueno, lo cierro acá, Rodrigo. Ok, perfecto. Te quedan 30 segundos. Sí. Alexa, cancela el contador. Timer 10 minutos cancelado. Perfecto. Ahora pasamos a la siguiente sección, que son 5 minutos de contrarrefutación. Marcelo, apaga tu micrófono si eres tan amable. Y Oscar, enciende el tuyo. Listo. Perfecto. Oscar, ¿tú estás listo? ¿Estoy listo? Ok. Alexa, coloca un contador de 5 minutos. 5 minutos. Adelante. Ahora. Ok, perfecto. Él dice que leyó Efesios 2:10, pero él dice que yo no leo el 10. Pero, bueno, Efesios 2:8, él dice que yo leí Efesios 2:8 y 9,
y que se me olvidó leer el 10, pero vemos claramente que eso apoya mi postura. ¿Por qué? Porque el libro, en este pasaje específicamente, habla de la salvación y que es por gracia, por medio de la fe. Y después habla de las obras. Eso es lo mismo que yo he venido diciendo a lo largo de este debate, que la justificación ocurre en el momento que la persona cree, pero esa persona que ya creyó, después de que cree, tiene que producir buenas obras. Y es lo que está diciendo Efesios 2, capítulo del 8 al 10. Por lo tanto, ese pasaje no te apoya a ti, me apoya a mí. ¿Ok? Él dice que la fe no produce buenas obras, pero entonces, ¿qué es lo que venimos, qué es lo que estás argumentando? Porque desde un principio hablaste de buenas obras y de la fe, de las obras y de las obras y de las obras, y que tienes que ayudar a tu prójimo, que tienes que hacer un montón de cosas, pero ahora dices que la fe no produce obras. Entonces, ¿qué produce? ¿Quién te hace a ti? ¿Quién te pone a ti en tu corazón, o de qué forma tú haces buenas obras si no es con la fe? Pues es una contradicción, porque Santiago capítulo 2, versículo 18 dice que sí. Dice, pero alguno dirá, si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por lo tanto, una fe genuina va a producir buenas obras. Marcelo, ¿de qué estamos hablando? Él dice que las obras perfeccionan al creyente. Pues claro que lo perfeccionan. Por eso nosotros creemos en la perseverancia de los santos, en la santificación progresiva. A lo largo de la vida, el creyente es santificado. ¿Ok? Y por eso también yo te mencioné que la justificación no es lo mismo que la santificación. La justificación ocurre al inicio y la santificación es progresiva a lo largo de su vida hasta que él muere. Él dice que si estás, que aunque tú seas justificado, tú no eres salvo. Bueno, pues eso es una interpretación personal, pero yo le voy a creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Por lo tanto, la Escritura dice que al momento de que tú crees, tú tienes paz para con Dios. ¿Y qué no es? ¿Qué es la paz para con Dios? Pues que tú ya no hay una separación, ya no hay algo que te separa de Dios. ¿Por qué? Porque está Cristo de por medio. Tú ya has sido justificado y tú ya tienes paz. En ese momento, como también dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si crees con tu corazón y confiesas a Jesús, pues tú eres salvo. Yo te estoy dando textos bíblicos, yo te estoy mencionando la palabra de Dios y te lo estoy probando con la palabra. Que en el momento que tú crees, tú eres salvo. ¿Ok? Eso lo dice literalmente la Escritura. Efesios 2:8 también lo dice. Y a lo largo de muchos textos vas a encontrar eso. No dice que vas a ser justificado si haces estas obras, si haces lo otro, o si vas a misa todos los domingos. No, no dice eso. O si ayudas al huérfano, a la viuda, al anciano. En el momento que usted cree, en ese momento usted es justificado y en ese momento, si usted se muere, usted es salvo. Simple y sencillo. Yo te lo estoy probando con la palabra, con la Escritura. Yo le creo a la Biblia, no puedo decir otra cosa. También te mostré con la patrística que algunos hombres, algunas personas creían en esta justificación solamente por la fe. Por lo tanto, yo he demostrado aquí en este debate, a lo largo de este debate, que la justificación es solamente por la fe y esa persona que ha sido justificada tiene que producir buenos frutos. No para ser justificado, sino porque ya ha sido justificado. Tiempo. Muy bien, ahora pasamos
A los 5 minutos de Marcelo. Marcelo, enciende tu micrófono. Sí, Bueno, saludos a Santa Mercedes, a David Parra Montoya, a Pavo Real, a Arnold. Bueno, vamos a seguir entonces con el debate. ¿Listo? ¿Estás listo, Marcelo? sí, cuando tú digas. Ok. Alexa, coloca un contador de 5 minutos. 5 minutos. Empieza ahora. Adelante. Bueno, gracias, Rodrigo. A ver, perdón. Tú dices que la fe produce buenas obras. Es así. En realidad debería ser que debemos producir buenas obras, pero el caso de Santiago, él nos muestra que había una gente, unas personas que hacían obras y otras que no. Y tenían fe también. Sin embargo, no hacían obras, porque ellos no lo creían así. Entonces los tiene que corregir. Sí tenían fe, pero no hacían obras. Por eso le dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. O sea que no es algo matemático que vos por decir, tenés esto y en consecuencia ahí nomás tenés lo otro. Hay muchos casos, no hace falta ir muy lejos, si uno ve la televisión, los noticieros, cuántos casos de personas de fe, personas conocidas, líderes en sus iglesias, se han mandado cada macana y cada atrocidad es terrible. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pregunto yo. ¿Entendés? Entonces, no es tan así. Eso es como cuando uno es justificado, es todo un proceso. No es que uno porque ya tiene fe, y como leíste vos, dice, en el momento que tú crees, ya eres salvo. Tendrías que definirme qué es salvo para vos, porque la Biblia, salvo, no es que te haya salvado. Ojo, porque para eso hay un juicio. Yo también le creo a la Biblia. Y la Biblia dice que hay un juicio. Y Jesús dijo que puso el ejemplo de los cabritos y las ovejas. Y Jesús también dijo en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Y quién cumple eso? Los católicos nomás. ¿Entendés? Entonces, si vamos al caso, hay muchas cosas que habría que cumplir. No es simplemente que solamente por creer ya me salve. O sea, tendríamos que definir qué es ser salvo. ¿Que tengo la puerta abierta? Sí, está perfecto, eso sí te lo creo, eso estamos de acuerdo. Es como el bautismo. El bautismo, ¿qué nos dice? Que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Está bien, te bautizaste. Tenés la puerta abierta ahora, pero no quiere decir que ya te salvaste, no quiere decir que ya vas a estar, que ya sos un santo, que vas a estar con Dios. No, pará. Hay todo un proceso, como vos dijiste. La santificación es un proceso, ¿no es cierto? Y en ese proceso, si alcanzamos la santificación, pasaremos la prueba del juicio. La justificación lo que nos hace es abrirnos las puertas, nada más. De ahí en más, depende también de la ayuda de Dios, pero nosotros tenemos que cooperar con eso. Tenemos que cooperar con las obras. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque si no resulta que es más fácil entrar al cielo que un supermercado. Y no es así tampoco. Entonces, está bien que es una gracia, pero tenemos que hacer nuestra parte nosotros. Jesucristo nos dejó muchas cosas para hacer, no es solamente... Menos mal que el Nuevo Testamento, la Biblia, le hicieron los católicos, porque si lo hubieran hecho los protestantes tendrían una sola hoja. O sea, cree en Cristo y ya te salvaste, ya sos salvo y listo, ya está. O sea, no es tan así. Yo no digo que eso lo diga tu iglesia, pero en el protestantismo se enseña eso. Entonces, no es algo que porque vos digas creí, ya está. Por eso yo te digo, tendrías que definirme qué es lo que es ser salvo.
si es que ya te salvaste o que ya entraste en el camino de la salvación y después de ahí más, también depende de uno, de la colaboración de uno. Bueno, con esto concluyo. Bueno, te sobraron 19 segundos. Sí. Alexa, cancela el contador. Timer 5 minutos cancelado. Pasamos entonces a la última sección, que son los 5 minutos de conclusiones. Vamos a pedirle a Oscar que prenda su micrófono. Oscar, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Bueno. Alexa, coloca un contador de 5 minutos. 5 minutos. Empieza ahora. Adelante. Ok, él dice que la fe, que los que no hacen obras tienen fe. Pero ¿cómo tú puedes probar eso? Si Santiago te dice que si tú no tienes buenas obras, tú no tienes fe. Tu fe está muerta. Entonces, ¿cómo es que un ladrón va a tener fe si no obedece a Dios? ¿Cómo es que una persona injusta va a tener fe si es injusto? ¿Cómo es que una persona que no ayuda a su prójimo va a tener fe si no lo ayuda? Pues claro que no tiene fe. Su fe está muerta. Está completamente muerta. Ahora ahí tendrías que hablar con Santiago para que te explicara, porque él lo dice claramente. ¿Ok? Y ahora él dice, no, pero tú tienes que explicarme salvo qué significa salvo para ti. Ahora resulta que salvo no es salvo. Pues ahí dice la palabra de Dios, que en el momento que tú crees, tú eres salvo. En el momento que tú crees, tú eres justificado. Y eso lo explica claramente Romanos 19. ¿Ok? Que si tú creyeres, dice así, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, en el momento que tú confiesas a Cristo, tú eres justificado delante de Dios. La justicia de Cristo se te imputa. ¿Ok? Se te imputa a ti. Y en ese momento tú ya puedes decir, soy salvo. No que yo voy a ser salvo en un futuro, que más adelante, que tengo que hacer esto, que tengo que ir allá, ayudar a los pobres, a las viudas para obtener una salvación que nunca se obtiene. No, así no funciona la cosa. La palabra de Dios dice otra cosa. Nosotros tenemos que obedecer la escritura, obedecerle a Dios antes que al hombre. Y dice, no, es que tú creíste y ya basta. Pues eso tampoco lo he dicho yo. Eso tampoco yo lo he explicado en este debate. Lo que te he dicho es que cuando tú eres justificado, tú eres salvo. Pero esa justificación produce buenas obras en el creyente. Por lo tanto, cuando tú dices que creí y ya basta, pues estás diciendo cosas que yo no he dicho. El creyente tiene que obrar no para ser justificado, sino porque ya fue justificado delante de Dios. Y esa fe, esa justificación produce buenas obras. ¿Por qué? Porque él ya pasó de muerte a vida, pasó de las tinieblas a la luz. Era una persona apartada de Dios, pero ahora está reconciliada con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, eso también lo menciona Juan capítulo 3, versículo 16. Hay que ir a las escrituras y ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo le creo a la escritura. ¿Ok? En ningún momento, y yo he probado en este debate que en ninguna parte dice que la persona es justificada por su fe más sus obras, pero sí he dejado bien claro que la persona es justificada por su fe y que esa fe produce y que esa justificación produce buenas obras. ¿Por qué? Porque él ya ha nacido de nuevo, él ha pasado de la luz, de las tinieblas a la luz, ha pasado de muerte a vida.
es una nueva criatura. ¿Ok? Por lo tanto, te mostré pasajes del Antiguo Testamento, Abraham, el pasaje de Habacuc, en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo, te probé que la fe es una fe viva, en Santiago capítulo 2, también te probé que algunos creyentes cristianos a lo largo de la historia creían como yo creo, por lo tanto no se puede decir que esto que yo creo es algo nuevo, porque primeramente se encuentra en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, historia, y ahorita lo estamos predicando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad, y porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Ok? Tiempo. Muy bien. Pasamos entonces, Marcelo, enciende tu micrófono, por favor. Sí, ¿Estás listo? sí, estoy listo. Cuando diga. Ok. Alexa, coloca un contador de 5 minutos. 5 minutos. Empieza Adelante. ahora. Bueno, gracias, hermano. A ver, yo no quería poner este ejemplo, así que pido disculpas por el ejemplo y no digo que nosotros no estamos exentos de eso tampoco, pero lo tengo que poner obligadamente porque las circunstancias me obligan. El hermano dice que la fe te obliga, al estar uno justificado, eso te hace hacer buenas obras. ¿Sí? Ahora, yo le pregunto, entonces, ¿cómo es posible que pastores que también están justificados cometan violaciones o pedofilia? ¿Ese es el fruto? Entonces, la justificación no necesariamente te hace hacer todas las buenas obras. Eso ya también pasa por uno, porque uno colabora en eso. No es una consecuencia de que, bueno, como estoy justificado, la consecuencia es eso y ya sale así, ¿no? Y está probado, te lo prueban los noticieros, mira lo que te digo. Ni siquiera hace falta que te lo pruebe con la Biblia, hasta los noticieros te lo prueban. ¿Entendés? Entonces, a ver, tenemos eso por un lado. Después dijiste que la palabra dice sí, si confesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, sí, está bien, tú dices creer en la Biblia, pero también la Biblia dice en Mateo 7:21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor se salvará. Aquel día muchos me dirán, Señor, hemos predicado en tu nombre, Señor, hemos expulsado demonios en tu nombre, como esos shows que hacen, que los tocan y se van cayendo, van saliendo, los van exorcizando. Hemos expulsado demonios en tu nombre. ¿Y qué le dice Jesús? No te conozco, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Ah? Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor se salvará. No es tan fácil como ustedes lo plantean. Esto surge en el siglo XVI, es una formulación de Martín Lutero que solamente por la fe, eso es el solamente por la fe, y no es solamente por la fe. Vos decís que le crees a la Biblia, vos decís que con creer ya somos salvos. Entonces te pregunto, ¿por qué tenemos que pasar por un juicio? ¿Por qué tenemos que pasar por un juicio si ya somos salvos? Entonces, ¿para qué las obras? ¿Por qué en el juicio nos van a tomar en cuenta nuestras obras? ¿Para qué juicio si ya nos salvamos? Entonces, si te pones a mirar, si pones a hilar fino, te vas a dar cuenta que estás agarrando, vos con 2 versículos querés refutar 50 o 70 versículos de la Biblia. Entonces, no podés. Todo Santiago se te vuelve en contra. Vos decís que crees en lo de Santiago, pero no son mentiras, no crees. Porque Santiago te está diciendo que no solamente por la fe fue justificado, sino por las obras también. Pero vos no lo crees a eso.
vos no lo crees porque te lo estoy repitiendo yo y me decís que no. Entonces, no me digas que crees en Santiago, que te ha apoyado, porque Santiago mismo te lo dice, y vos no lo crees. Yo te lo voy a volver a leer acá, y yo quiero saber si vos lo vas a creer o no. Dijiste que la Escritura no dice que fue justificado por las obras, pero sí lo dice. Santiago 2:20, ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac? Te está preguntando, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿Sí o no? ¿Qué vas a decir vos? No, por la obra, por la fe sola la alcanzó, vas a decir vos. Porque vos en la otra cita dijiste una cosa. Pero acá, Santiago sabe más que vos. Acá él te está diciendo que no. ¿Entendés? Y el versículo 22 dice, ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? O sea, la fe cooperaba con las obras y por las obras la fe alcanzó su perfección. Pero vos me decís que crees en la Biblia, que crees en Santiago, pero no le crees esto a Santiago. Santiago te está diciendo que no la alcanzó por la fe solamente, sino por las obras, pero vos ya no lo crees, o sea, creerás en los otros versículos a lo mejor. Tiempo. Entonces, ¿qué quedamos? Si crees en la Biblia, créelo en todo. Perdón, gracias. Ok. Bueno, no, sí, podías terminar la idea, está bien. Listo, entonces ya pasamos a la última parte, que es la despedida. Cada uno tendrá un minuto para su despedida, para los saludos, si quiere saludar a alguien. Lo que no puede es hablar más del tema del debate. Entonces, siguiendo esa lógica, vamos a empezar con Oscar. Oscar, adelante. Muchas gracias a todos. Gracias a Marcelo por haber aceptado el debate y también a Rodrigo por haber moderado. Y les mando un saludo a todos, a nuestros amigos y hermanos que van a estar mirando esta transmisión más adelante. Dios me los bendiga grandemente. Soy el licenciado Óscar Oseguera y pues ha sido un gusto estar aquí compartiendo. También te quería pedir que si podía subir el debate en mis plataformas. Claro que sí. Debates bíblicos, en apologética con Óscar Oseguera, el licenciado Óscar Oseguera, y también pues nada más quería pedirte esa petición. Claro que tienes permiso. Ok, muchas gracias. Entonces, sin más, gracias, bendiciones. Vale, gracias Oscar y pasamos a Marcelito, adelante. Sí, hermanito, sí, ante todo quiero pedir disculpas si me exalté un poco. Lo que pasa es que estoy congestionado y por ahí no me escucho por momento. Y justo estaba viendo acá en el chat que dice, hermano, no grite, dice que tengo audífonos. Y digo, no me di cuenta. Por ahí me levanté la voz, a lo mejor no tuve intención de faltarle el respeto a nadie, Oscar, por favor, ni a la gente. Pero bueno. Bueno, para mí también ha sido un gusto estar con Oscar. Siempre es un gusto conversar con Oscar o dialogar o debatir, porque es una persona respetuosa, educada, una persona que sabe, así que siempre estamos dispuestos a hacer algo con él y le agradezco la invitación. Te agradezco también a ti, Rodrigo, por prestarnos el canal y bueno, por supuesto a toda la gente que ha participado del chat. Espero que esto le haya sido de utilidad, que saquen sus conclusiones para los que verán en diferido también. Y bueno, nada, muchas bendiciones para todos y si Dios quiere será hasta la próxima. Y ante todo quiero también dar gracias a Dios porque hace mucho tiempo que estoy inactivo con esto y bueno, nuevamente dar gracias a Dios por permitirme además defender su santa iglesia católica, apostólica, romana, así que bueno, eso no, nada. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Yo también ando inactivo, más de un mes de descanso, pero bueno, ya hoy estamos retomando actividades aquí en el canal. Muchísimas gracias a Oscar y a Marcelo por tenerme en cuenta para debatir en mi canal. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Les voy a solicitar que por favor
dejen su like, manito arriba, si les gustó. Compartan este video porque compartiendo también están evangelizando. Y no siendo más, Alexa, nos despedimos. Ok. Que el Señor les bendiga. María Totutus. Y Que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies. Coman bien, duerman bien y nos vemos pronto. Bye, bye.